Bogotá, 2014. Yo trabajaba en el aeropuerto El Dorado, en el turno de la madrugada. No era la primera vez, pero esa noche lo cambió todo. Me asignaron a un rincón olvidado del aeropuerto. Un pedazo viejo, clausurado desde hacía décadas, donde aún quedaban pasillos corroídos, muros agrietados y un olor espeso a humedad que parecía colarse en los huesos. Ese lugar no lo pisaba nadie. Ni siquiera los celadores. Había un silencio extraño, un silencio que escuchaba. Como si uno no estuviera solo. Esa madrugada éramos 5, cuidando una aeronave en pernocta. El frío era raro, no era el mismo de la madrugada bogotana. No. En ese rincón el aire pesaba, helaba, como si el tiempo estuviera detenido. El gordo, uno de mis compañeros, dijo de la nada, ¿y si vamos a buscar a la niña? Los demás se rieron. Yo no. En ese sitio hasta la risa sonaba mal, como si el eco regresara torcido. La historia ya era vieja en El Dorado. Decían que, muchos años atrás, la hija de un trabajador desapareció entre los hangares viejos. Nunca la encontraron. Y desde entonces, algunos hablaban de pasos, de gritos, de una muñeca rota que aparecía donde no debía. Los viejos del aeropuerto siempre advertían lo mismo, no hablen de ella de noche. Pero esa madrugada, mis 4 compañeros decidieron entrar. Yo me quedé atrás. No sé, algo en el aire olía distinto. No era humedad. Era como electricidad. Como el momento antes de una tormenta, pero seca, cortante. Los vi perderse entre la oscuridad. Sus linternas apenas iluminaban un par de metros. Lo demás era tragado por las sombras. Desde lejos escuché sus gritos de burla, niña. Sal a jugar. Te trajimos muñeca nueva. El viento se levantó de golpe, como si alguien respondiera. Pasaron 15, 20 minutos. Cuando regresaron, venían en silencio. Blancos. Como si hubieran visto algo que no se podía nombrar. El gordo traía la linterna apagada, los ojos fijos, abiertos como platos. Nadie quiso hablar. Y entonces, a las 3:33 de la madrugada, todo se rompió. El gordo empezó a caminar en círculos, rascándose los brazos como un loco. Murmuraba entre dientes, está encima mío, no me deja. De repente gritó, está acá. Ella está acá. No me suelta. Sus ojos parecían de vidrio. Respiraba como animal acorralado. Hasta que salió corriendo. Lo seguimos desesperados. Corrió directo hacia la calle 26 y cuando lo alcanzamos ya estaba al borde del puente, listo para lanzarse. Tengo que irme. Está dentro de mí. No me deja respirar. Lo bajamos a la fuerza. Lloraba, sudaba frío, pataleaba como si lo arrastraran desde adentro. Lo metimos a un carro pues no quería ir con nosotros. En el carro fue peor, golpeaba los vidrios, miraba el retrovisor aterrado. Está en el asiento de atrás. Está aquí. Hagan algo. Yo nunca había sentido miedo así. Lo que vi en sus ojos no era locura. Era terror puro. Lo llevamos a un parqueadero vacío detrás de un hangar cerrado. Ahí lo soltamos. Se calmó, o eso pensamos. Miraba fijo el piso, después al cielo, y luego, al asiento de atrás. Con voz apagada dijo, ella no se ha ido. Nos descuidamos un segundo y salió corriendo de nuevo. Atravesó la malla de la zona prohibida, por un hueco que solo los más viejos conocían. Nadie en su sano juicio entraría allí a esa hora. Pero él, era como si alguien lo llamara. Adentro, el aire era distinto. Pesado. El frío se nos metía hasta los huesos. Las linternas titilaban, las sombras parecían moverse. Lo vimos. De pie, al fondo del pasillo, inmóvil, de espaldas. Y a su lado, una silueta pequeña.
La de una niña. Lo llamamos. Giró la cara. Sus ojos ya no eran los suyos. Y en su mejilla, una lágrima de sangre. Con una sonrisa torcida susurró, ya no tengo miedo, ahora estoy con ella. Lo vimos al fondo del pasillo, de pie, inmóvil, con esa sonrisa torcida y los ojos que ya no eran suyos. A su lado, la silueta de la niña. De repente, todas las luces se apagaron de golpe. El lugar quedó tragado por un silencio sepulcral. Ni un eco, ni un viento, nada. Solo la oscuridad absoluta. Corrimos a ciegas, tropezando entre escombros, con la respiración hecha un grito. No sabíamos si él nos seguía, o si algo más lo hacía. Y cuando por fin logramos salir a la parte abierta del hangar, jadeando, con las linternas chisporroteando, lo vimos. Estaba tirado en el suelo, como si lo hubieran lanzado desde lo alto. Tenía los brazos llenos de arañazos profundos, la ropa desgarrada y los ojos vacíos, como si algo le hubiera arrancado el alma por dentro. Desde esa noche, el gordo nunca volvió a ser el mismo. Y nosotros, tampoco. Han pasado más de 10 años. Yo ya no trabajo en el aeropuerto. Ni quiero volver. Pero hay cosas que nunca se olvidan. Y hay lugares que nunca lo sueltan a uno. Oye, Barranquilla no duerme. Dicen que es la ciudad de la alegría, de la fiesta. Pero te voy a decir algo, compa, hay partes donde la noche pesa más que el calor del mediodía. Y yo me muevo por esos rincones. Me llamo Elber. Manejo taxi desde hace 12 años. De noche, más señas. Me sé cada hueco, cada sombra, cada semáforo podrido que nadie respeta. He recogido de todo, borrachos con la cara partida, prostitutas rendidas del cansancio, travestis, doctores que salen de donde no deberían y hasta curas con la sotana sudada. Pero hay noches que no se te olvidan. No por lo que viste, sino por lo que sentiste. Fue en marzo del año pasado. Y yo venía en mala racha. De esas donde todo huele a fracaso y hasta el aire parece más pesado. Trabajo escaso. Clientes, poquitos. Y la casa, la casa era una tumba con paredes calientes. Mi mujer no me hablaba sino reclamar. Y mi hijo ya ni me miraba. Como si yo fuera un mueble dañado, estorbando. Esa noche eran como la 1:15. Andaba dando vueltas por San José, buscando algún borrachito que necesitara carrera. Ya sabes, esas carreras de último minuto que te salvan la noche con lo justo pa'l tanque y un pan con queso. Y entonces, la vi. Parada en la esquina. Alta. Flaca. El pelo negro le caía como sombra líquida por la espalda. Tenía un vestido rojo, pero no rojo de rumba, ni de novia de diciembre. Era rojo, rojo sangre seca. Y no se movía. Nada. Estaba tiesa. Como una estatua esperando que la vida pasara a recogerla. Le pasé despacio por al lado, y ella alzó la mano. Lento. Como si el aire le pesara. Como si el tiempo anduviera en cámara lenta solo ella. No sé por qué paré. No tenía plata, ni ánimo, ni razón. Pero paré. Como si algo me jalara los brazos sin permiso. No dijo nada. Se sentó atrás y se quedó mirando hacia el frente. Recta. Silenciosa. Y al ratico, sin girar la cabeza, soltó una frase con una voz suave, pero que me rayó el alma. Los imanes ya empezaron a girar. Ismael sabe que vas allá. Y el acechador ya viene siguiéndote. Yo la miré por el retrovisor, confundido. Pensé, ¿qué putas? ¿Una loca? ¿Una actriz? ¿Una broma pesada? Pero no estaba drogada. No olía a trago. Tenía la voz clara.
Cada palabra se me pegó en el pecho como una semilla podrida. La dejé donde pidió, una calle sin salida cerca del cementerio universal. No pagó. No corrió. Solo me miró desde la ventana abierta y dijo, nos vemos pronto. Desde esa noche, todo empezó a caerse a pedazos. Se me dañó el taxímetro. Me atracaron en la Chinita. Y mi hijo se enfermó. De la nada. Fiebre que no bajaba, exámenes limpios, médicos confundidos. Y en las noches. Compadre, yo sentía una respiración detrás de la puerta del cuarto. Lenta, húmeda. Como si alguien estuviera ahí. De pie. Esperando. El viernes siguiente, sin querer, pasé otra vez por San José. Y ahí estaba ella. Igualita. Mismo vestido. Misma esquina. Como si no se hubiera movido en días. Esta vez, fui yo el que paró. Bajé la ventana y pregunté, ¿y quién carajo es ese tal Ismael? ¿Y qué demonios es el acechador? Ella me miró. Primera vez que lo hacía directamente. Tenía unos ojos tan negros, compa, que parecían no tener fondo. Y me respondió, ya te está rondando. Si querés respuestas, vas a tener que caminar conmigo. Y ahí, hermano, ahí empezó todo. Todo lo que no tiene nombre. Lo que no se puede explicar. Lo que todavía, hoy, me sigue respirando en la nuca cada vez que cierro los ojos. Esa noche, ella me dio una dirección. No dijo más. Solo extendió un papel arrugado con letra fina, torcida, como si la tinta se hubiera escrito sola. Lo miré. No reconocía la calle. Pero algo en el nombre, algo me picó en la nuca. Pasaje 9, barrio La Estancia Vieja. Fui. Como si no tuviera opción. Como si ya me hubieran metido en un juego donde perder era lo único seguro. Ese barrio no parece de este tiempo. Ni de este mundo. Calles angostas, con casas caídas a medio construir, reventadas por la humedad, con las paredes peladas como heridas abiertas. Faroles que parpadeaban sin ritmo. Y un olor, hermano, un olor a moho, a agua estancada con anís, a algo que se pudre sin morirse del todo. Me bajé del taxi. La mujer iba adelante, sin decir palabra. Entró por un callejón tan estrecho, que tenía que ir con los hombros apretados. Velas negras, chuecas, llorando cera sobre latas oxidadas, eran lo único que alumbraba. La puerta era de madera vieja, rajada, con símbolos tallados que no entendí. Círculos. Cruces dobladas. Ojos sin párpados. Entramos. El calor adentro era brutal. No como el de la calle. Era un calor distinto, como si viniera desde el suelo, desde algo enterrado que respiraba. Y ahí, en el centro del cuarto, sentado como una estatua hecha de carne, estaba Ismael. Un hombre delgado, moreno, con la mirada ida. Los ojos blancos. No como ciego, sino como si ya no estuviera ahí adentro. Muerto por dentro. Pero respirando. La mujer se paró detrás de él. Y dijo, este es Ismael. El medium. Yo no sabía qué esperar. Pensé que tal vez me iban a leer la suerte, sacarme plata, lo normal. Pero entonces, Ismael habló. Y esa voz. No era la voz de un hombre. Te estábamos esperando. Vos no llegaste por casualidad. Te mandaron para que supieras. Yo tragué saliva. Sentí que la lengua se me secó al instante. Quise hablar, preguntar, pero algo me lo cerró todo por dentro. Ismael se puso unas gafas negras. Y una pañoleta roja en la cabeza, como si se estuviera preparando para cruzar a otro lado. Y volvió a hablar. Aquí no llegan los que no tienen la marca. Si vos estás aquí, hermano, es porque ya te eligieron. Sacó un vaso de barro. Me lo tendió.
Aguardiente con anís. Tómatelo. Eso va a abrirte el camino. Sin eso, no vas a ver ni a entender lo que viene. Yo lo agarré. No sabía si tenía miedo o curiosidad, pero lo bebí. Sentí como si me tragara fuego mezclado con espinas. Como si me arrancaran algo desde adentro, pero sin dolor. Un vacío. Un silencio. Y ahí empezaron las visiones. Sombras sin rostro. Ríos que corrían al revés. Un niño con ojos negros que me decía, ya estás marcado. Todo me daba vueltas. Todo era real y falso al mismo tiempo. Y de pronto, nada. Oscuridad. Me desperté en el taxi. Estaba parqueado frente a mi casa. Solo. Con el motor apagado. Como si todo hubiera sido un sueño. Pero en el tablero había una hoja arrugada. Una nota. Escrita con la misma letra torcida de antes. Volverás. El camino ya está abierto. Y así fue. Una semana después, sin querer, tomé la misma ruta. La dirección estaba grabada en mi cabeza como si la hubiera visitado toda la vida. Toqué la puerta. Me abrieron sin preguntar. Ismael ya no estaba igual. No era el hombre vacío de antes. Había otra cosa dentro de él. Y cuando habló, hermano, cuando habló. No te preocupes tanto por el futuro. Ya lo tenés escrito. Como un libro con las páginas pegadas. Me helé. La voz me atravesó los huesos. Y entonces, lo dijo. Lo que no quería oír. Vas a morir en el 2026. Pero tranquilo. No vas a morir arrastrado. Vas a morir de pie. Y donde menos te lo esperes. No levantó la voz. No se movió. Solo me miró, como si ya supiera lo que yo iba a sentir. Y entonces, con esa voz que parecía salida de un pozo oscuro, dijo, no te preocupes porque alguien entre a matarte. Eso ya está decidido. Pero cerrá esa puerta. Porque no es a vos a quien buscan. Y ahí, compa, ahí fue donde me tembló todo por dentro. Porque si hay una cosa que pasa en mi casa, todos los días, sin falta, es que discuto con mi viejo por dejar la puerta del patio abierta. Siempre la misma pelea. Y siempre esa puerta, entreabierta como una boca esperando algo. Y yo que pensaba que era solo maña. Desde esa noche, hermano, todo cambió. Volví a trabajar como siempre. A recoger gente de madrugada, a escuchar cuentos que se pierden al amanecer. Pero ya no era el mismo. Sentía los ojos de alguien en mi nuca cada vez que pasaba de los 40 kilómetros por hora. La radio del taxi, que nunca había fallado, empezó a soltar interferencias a la misma hora, 3:17 de la mañana. Y no eran estáticas comunes. No. Era como si alguien hablara bajito. Pero en un idioma que no se siente en los oídos, sino en los huesos. Mi hijo seguía enfermo. Una madrugada, me desperté con una sensación en el pecho. No miedo. Presencia. Fui al patio. Y la puerta, la encontré abierta. Yo la había cerrado. Con seguro. Lo juro. Me acerqué lento. La brisa era caliente, pero se sentía helada en la piel. Y desde la oscuridad del patio, lo vi. No tenía rostro. Era una sombra, pero no proyectaba sombra. Una figura alta, delgada, sin bordes definidos. Como si no fuera de este plano. No se movía. No decía nada. Pero sabía que me estaba mirando. Y yo, no podía moverme. Ni hablar. Ni siquiera cerrar la puerta. Me quedé parado, viendo como algo que no tenía ojos, me veía como si me conociera desde antes de nacer. No. Hay noches que uno no olvida.
no por lo que se ve, sino por lo que se siente. Por eso que no se puede nombrar, pero que deja cicatriz. Esta historia ocurrió en Popayán, Ciudad Blanca, tierra de iglesias centenarias, tejas rojas y calles empedradas donde el tiempo se arrodilla. En Semana Santa, Popayán se transforma. La fe se respira, el silencio se escucha. Cada rincón huele a incienso, a cera caliente, a historia viva. Pero esa noche, Jueves Santo, algo profanó lo sagrado. Algo cruzó el umbral. Y lo que debía ser recogimiento, se volvió miedo. Como cada año, salí con mi novia a recorrer las procesiones del centro histórico. Popayán estaba envuelta en una calma solemne. Las fachadas blancas brillaban doradas bajo la luz tibia de los faroles. Las calles, esas calles tan viejas como la historia misma, estaban llenas de gente en silencio. Cargueros con túnicas bordadas, sahumadoras soltando humo perfumado, y niños con velitas en la mano, mirando los pasos como si vieran ángeles dormidos. Esa noche salía en procesión el Santo Cristo de la Veracruz. Una imagen de madera oscura, brazos extendidos, cabeza caída. Cuentan que fue tallado hace siglos y que guarda secretos que no se deben despertar. Seguimos el recorrido hasta que el último paso volvió a la iglesia de San Francisco. Y con el alma tranquila, regresamos caminando a casa. Vivíamos en el barrio El Empedrado, en una casona antigua de techos altos, puertas de madera pesada. Y un silencio tan espeso que parecía a otro habitante. Calentamos algo sencillo. Pan, tinto, un poco de sopa. Y como era tradición, pusimos Jesús de Nazaret en la tele. Nos acostamos en la sala. Solo brillaba la pantalla. Afuera, la ciudad parecía dormida. No ladraba un perro. No pasaba una moto. Un silencio raro. No el silencio sereno del descanso, sino uno que parecía estar esperando algo. Ya cerca de la medianoche, apagamos la tele. Yo dejé sonando la emisora católica en el celular. Esa que pone música instrumental, como si fueran oraciones sin letra. Ella ya dormía. Respira tranquila, de lado. Y yo cerré los ojos. Todo parecía en calma. Hasta que no lo fue. El celular se apagó. No vibró. No avisó batería baja. Solo se quedó mudo. Abrí los ojos. El cuarto seguía igual. Pero yo ya lo sabía. Algo había entrado. No había ventanas abiertas. No corría brisa. Pero el aire cambió. No era frío de clima. Era un frío seco. Espiritual. Como el que uno siente al entrar a una iglesia vacía a las 3 de la mañana. Y entonces volvió el sonido. Pero no era la emisora. Era un murmullo. Voces distorsionadas. Como rezos en otro idioma. Como si estuvieran hablando al revés, desde algún rincón donde Dios no llega. Y fue entonces cuando lo vi. El rosario. Siempre había estado colgado en la cabecera. El mismo que me regaló mi abuela antes de morir. Ella lo había bendecido un Viernes Santo, en la misa del Carmen. Esa noche, empezó a moverse. Lento. Muy lento. Como si una mano invisible, lo meciera. Cerré los ojos. Un instante. Los volví a abrir. Y ahí estaba. Sobre mi almohada. Perfectamente puesto. Como si alguien me lo hubiera dejado. El terror me cayó encima como un bloque de concreto. No podía moverme. No podía gritar. Sentía algo aplastándome el pecho. Como si estuviera enterrado vivo en mi propia cama. Las voces seguían. Hasta que escuché mi nombre. Mi nombre completo. No gritado. No susurrado. Dicho. Con certeza. Como si me conocieran.
como si me hubieran estado esperando. Y ahí, supe que no estaba soñando. Yo no sé cuánto tiempo estuve así. Tendido en la cama, con el pecho apretado, el cuerpo paralizado y el alma hecha un puño. El rosario sobre mi almohada. El celular apagado. Y esa cosa, aún ahí. Las voces seguían. Voces que no parecían humanas. Como si algo hablara desde un rincón, donde ya no existe la luz. Y entre todo ese caos, escuché mi nombre otra vez. Dicho con hambre. Con autoridad. Con familiaridad. Yo no podía gritar. Quise moverme, estirar el brazo, empujar, patear, lo que fuera, pero no respondía nada. Solo los ojos. Y el miedo. Ese sí se movía dentro de mí, como una fiera encerrada. Entonces, algo dentro de mí se quebró. Algo viejo. Como si un recuerdo me rescatara del fondo. Y empecé a rezar. No con los labios. No con la voz. Con el alma, el credo. El Padre Nuestro. El Ave María. Oraciones que no sabía que aún recordaba. Que estaban escondidas en algún rincón de mi infancia, esperando ser llamadas. Y fue ahí, cuando lo sentí. El peso se fue. No desapareció. Se retiró. Como si alguien hubiera dado un paso atrás. No porque lo vencí, sino porque ya me había probado. Miré la hora. 4:07 de la madrugada. Todo estaba en calma otra vez. Pero no era paz. Era esa calma que queda cuando algo se va arrastrando por las sombras. Unos minutos después, ella despertó. Se desperezó, me sonrió como si nada, y fue directo a poner el café. Yo no podía ni parpadear. Le pregunté si había sentido algo. Me miró confundida. ¿Sentir qué? Me dijo. Nada, respondí. Y me lo tragué todo. Desde esa noche, el Jueves Santo ya no significa lo mismo. Ya no es recogimiento. Ni fe. Es un recordatorio. De que la oscuridad no siempre respeta la devoción. Que hay cosas que no se ahuyentan con incienso ni con velas. Que existen grietas en la fe por donde entra el frío. Porque yo sé lo que viví. Sé lo que entró a esa casa. Y sé que hay presencias que no golpean la puerta. No necesitan hacerlo. Solo esperan a que uno baje la guardia. Porque cuando el alma está desnuda, cuando el cuerpo duerme confiado en la fe, es ahí cuando más frágiles somos.